Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por un grupo de panelistas muy interesante. El doctor Óscar Ayala, quien lidera en Colombia el Laboratorio de Innovación y Creatividad Azul, quien trabaja como consultor empresarial y desde este tanque de pensamiento está de alguna forma retribuyendo, devolviendo la enorme experiencia que el hecho de haber trabajado durante más de 20 años en una de las multinacionales más representativas del mundo moderno le dio para ayudarnos a buscar, a encontrar a académicos, a políticos, a empresarios y a ciudadanos de corriente modelos nuevos, alternativos de cómo cambiar los paradigmas económicos y sociales con los que vive la humanidad hoy. Buenos días, Óscar. Buenos días, José, ¿cómo estás? Muy bien. Está también con nosotros el presidente del gremio Grupo Multisectorial, Gustavo Muñoz Sinisterra, a quien ustedes ya conocen. Buenos días, Gustavo. Buenos días, José Alberto, Óscar, Duvalier y todos los televidentes. Y nos acompaña Duvalier Sánchez, quien ya ustedes saben es el panelista joven que todos los viernes nos acompaña. Él es politólogo, líder de algunos de los colectivos de juventudes que están apostando por hacer política, otro tipo de política, política con P mayúscula, en Cali, el Valle y el país. Buenos días, Duvalier. Buenos días, doctor José Alberto, buenos días, doctor Óscar, buenos días al doctor Gustavo y a todos los televidentes que nos ven para hablar de este tema tan interesante. Muy bien. Hoy vamos a intentar hablar, siempre con criterio pedagógico, de nuevos paradigmas, de nuevos enfoques, de nuevas miradas sobre el tema económico. Los fundamentalistas del mercado nos están diciendo de todas las maneras posibles que no hay ningún camino distinto al de la apología del mercado por sí y ante sí. ¿Qué quiere decir esto? Que solo el mercado, con su mano invisible, regula todas las decisiones económicas que tomamos los ciudadanos, que toman las empresas en el día a día. Pero hay otros economistas, sociólogos, académicos, filósofos, que están entendiendo y comprendiendo y haciéndonos comprender que no es tan cierto, que ni se trata de que toda la economía la maneje el Estado, ni se trata de que toda la economía la maneje el mercado, como si fuera un mago, que hay que entender no solo que hay que hacer concertación, sino, lo más importante, mirar de otra forma cómo es que se produce la riqueza en el mundo moderno. Ese tema de economía azul, que puede sonar como medio romántico, tiene mucho de práctico, mucho de pragmático. Gunther Pauli es un economista belga es, ¿no? Belga, que también, trabajando en multinacionales, también haciendo muchas experimentaciones en muchas partes del mundo, ha logrado, por la vía práctica, demostrar con más de 100 proyectos empresariales en ejecución en diversas partes del mundo, confirmar y comprobar que sí se puede aprovechar lo que él llama el sistema natural de producción de riqueza. Así como el árbol, en una de sus fábulas, así como el árbol desecha las hojas y esas hojas se encargan de alimentar las lombrices y alimentar los hongos que después vuelven a su savia y le dan fortaleza, pues de esa misma manera, dice él, ese es el ciclo vital de la economía. Entonces vamos a escuchar a Óscar pidiéndole que nos dé, como si para mi mamá, con plastilina, para mi abuelita, para que entienda qué es eso, Óscar, de la economía azul, desde qué ventanas que ustedes miran el tema. Bueno, José Alberto, en realidad la cuestión es bastante simple. Gunther es un economista pragmático, yo lo conozco desde hace bastante tiempo, desde las épocas universitarias. Es un hombre muy sencillo en lo que plantea, ¿no? Esto realmente sorprende por lo sencillo. El principal enfoque que tiene Gunther es que la economía globalizada nos está llevando a un terreno un poco complicado, nos está llevando a un cambio climático del cual todos somos de alguna manera testigos o víctimas, y nos está llevando también a asistir a una serie de cosas muy inconvenientes, sobre todo para el tema del bienestar y la salud. Por ejemplo, nuestro aire cada vez más contaminado, el agua
que mucha gente no consigue sino en botellas más o menos costosas, porque no tiene agua potable, no tienen muchas personas alimentos sanos, y la humanidad se encuentra enfrascada en una serie de actividades para hacer alimentos combinando la genética de las especies. Se encuentra también experimentando con procesos nucleares en sus plantas de producción de energía y también desde luego en la producción de armas. Entonces todo esto es un escenario bastante complicado. Entonces la propuesta de la economía azul es una propuesta de volver a la naturaleza, de volver a mirar qué es lo que la naturaleza plantea y de una manera humilde seguir sus enseñanzas. Gunther propone más que todo seguir los aspectos físicos de la naturaleza, o sea, mirar qué pasa con la gravedad, mirar qué pasa con la temperatura, con la presión. Y entonces, ahora que estamos, por ejemplo, en el tema energético, que es uno de los temas favoritos de la economía mundial, porque hemos caído desde hace ya bastante tiempo en la economía de combustibles fósiles que nos están complicando el panorama ambiental, volver a mirar otras fuentes de la naturaleza. Y la naturaleza nos provee la fuente inagotable de energía que nosotros tenemos, la tenemos ahí en gran medida desperdiciada, que es el sol. Otra de las fuentes, y que afortunadamente aquí en Colombia hemos sido relativamente buenos y desarrollados para aprovecharla, está la energía de las caídas de agua, la energía en este caso hidroeléctrica, porque nosotros hemos sido buenos en canalizar los ríos y en hacer represas artificiales para poder generar energía a partir de turbinas. Entonces la energía hidroeléctrica es otro aprovechamiento natural, en este caso de la gravedad, por las caídas de agua se recoge esa energía potencial y se convierte en energía cinética en las turbinas. Está también la energía eólica. Nosotros somos un país de un sistema cordillerano, tal vez uno de los países más privilegiados del mundo en eso, y tenemos unas corrientes de viento a través de estos sistemas increíbles, ¿no? Igual que se tiene en otros sistemas de cordillera, como puede ser en los Himalayas, donde ya se está comenzando a aprovechar la energía del viento, la energía eólica. Existen energías maravillosas, la energía de las mareas, por ejemplo, que ya se está experimentando también, como las olas, las rompientes de las olas, y en general de la corriente marina se puede aprovechar también para generar energía. Esos son ejemplos de cosas como Gunther dice se puede aprovechar la naturaleza. Pero ahí no para la cosa, ¿no? Porque hay infinidades de aplicaciones de esta manera de mirarlo. El hombre lo hace desde hace milenios, solo que últimamente nos ha dado por meternos con cosas muy complicadas y muy peligrosas. El segundo aspecto que se desprende de esto es que las economías locales deben tener plena vigencia por encima de las economías transnacionales, las economías que mueven de un punto a otro de la geografía del planeta enormes cantidades de bienes y servicios, y eso muchas veces obedece a fenómenos subsidiados o fenómenos, digámoslo, que no son naturales, apoyados por fuerzas económicas externas, y eso distorsiona los mercados. Entonces, por ejemplo, la globalización es un tema que nos mete a veces en problemas porque nos desfavorece en muchos mercados a costa de la preponderancia de otros. Entonces, eso es una primera aproximación, José Alberto. Muy bien, Gustavo. Lo que dice Óscar es muy interesante y además muy desafiante, muy provocador, sobre todo porque en nuestros países las únicas noticias que pesan desde el punto de vista económico y empresarial es: llega inversión extranjera a Colombia, y llega la multinacional Millicom, llega la multinacional Nestlé, llega la multinacional Hewlett Packard, llega, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos dicen a qué costo. En muchas ocasiones llegan esas multinacionales. Por ejemplo, ahora que estamos con el auge minero energético, ¿a qué costo están llegando todas esas sudafricanas, canadienses, inglesas aquí a extraer el oro, todos los materiales, el coltán que tenemos, dejándonos unos forámenes impresionantes, contaminando las fuentes de agua, tanto las superficiales como las freáticas, y generando una enorme polución aérea? Todos esos temas son temas donde los empresarios, no por ser pequeños y medianos,
tienen que cerrar los ojos. Eso no es un problema de los grandes, es un problema de los pequeños y de los medianos, porque son los que hacen empleo y hacen trabajo y riqueza local, como dice él. ¿Ustedes qué posición tienen frente a este tema? Sí, primero creo que hay bastante desconocimiento en el tema de la explotación responsable de los recursos naturales. Estuve en una sesión que me invitó Oscar con Gunther y por lo menos uno tiene estigmatizado el tema de la minería, porque el tema que tenemos todos los ciudadanos y los empresarios locales es que vienen a acabar con los recursos naturales y que contaminan el ambiente. Y me sorprendía que Gunther decía en la página web del Banco de la República, tengo un video, cómo hacer minería responsablemente, o sea, sin acabar, sin afectar los recursos naturales, ¿sí? Primero protegiendo el bosque, protegiendo las fuentes de agua. Entonces yo creo que lo que pasa en nuestros países es que a veces sometemos la explotación de los recursos naturales sin los debidos controles, sin proteger el medio ambiente, sin volver fuentes renovables. O sea, si yo voy a afectar el bosque, ¿cómo creo bosque y que se renueve ese bosque y ese bosque me sirve para la producción sin afectar el bosque natural que hay? Si voy a afectar en algo las fuentes de agua, ¿cómo protejo las fuentes de agua primero? ¿Cómo hago que sean renovables? Entonces, en este tema yo creo que los países nuestros lo que les ha faltado es políticas claras de control, de que se cuiden los recursos naturales, de que no se sienta que las grandes potencias van y explotan los recursos naturales a otros lados y en los países de ellos sí lo hacen responsablemente o lo hacen en menos escala y sí lo van a hacer un poquito más irresponsablemente en otras partes del mundo, pero eso obedece a que el gobierno local, donde permite la entrada de las multinacionales, establezca unos parámetros de explotación de los recursos naturales que no afecten estos mismos recursos naturales, que no vayan a venir como una economía golondrina, a hacer una explotación, se beneficie y después se vaya y deje el problema local a los países. Entonces, en el tema de los pequeños, también tenemos que mirar cómo los recursos naturales que son propios del país y de los ciudadanos se puede volver una fuente de explotación, pero responsablemente, y tener política pública que nos den acceso a esos recursos naturales. El tema que decía Oscar de la energía es muy viable, el tema de la energía solar, o sea, el sol es una fuente que nos llega a todos, y Colombia, por la posición estratégica, es beneficiada en ciertos sectores de la geografía nacional, como en La Guajira, donde se han hecho estudios donde la radiación solar es más fuerte, y Centroamérica. Acá en diferentes áreas por la línea ecuatorial depende de la cantidad de la radiación solar, y ya hay aquí en Colombia y en el Valle está el clúster de energía, a cual pertenece la Mesa de Energía del Grupo Multisectorial, está liderado por la Universidad del Valle, por Encali, por EPSA, está Baterías MAC, está Socaña. Y dentro de la mesa de energías renovables, que tenemos una mesa ya en el grupo multisectorial que se llama energías renovables, estamos con el tema de la energía solar. Y por lo menos nos encontramos que en Cali, que es nuestra empresa local, no tiene generación. Tiene transporte, tiene distribución, tiene comercialización. Desde que cerraron las termos o negociaron las termoeléctricas, en Cali no tiene generación propia, que es la gran desventaja con EPM, con EPSA, que sí tienen generación. Y ya una de las empresas nuestras de la mesa propuso el año pasado un proyecto de granja solar, que es generar energía a través de la energía solar. El tema del agua, las 2/3 partes del planeta, lo dicen los ambientalistas, es agua de la tierra. Y entonces nosotros tenemos 2 océanos. ¿Cómo aprovechar el mar? ¿Cómo aprovechar el agua? ¿Cómo aprovechar las mareas? ¿Cómo aprovechar las olas? Y en el Pacífico se pueden hacer híbridos. Usted puede tener energía solar, puede tener energía de los vientos en la costa pacífica y puede tener energía por parte de las mareas y el golpe de las olas. Entonces yo creo que lo que falta aquí es más capacitación de cómo explotar los recursos naturales como materia prima, pero responsablemente hacer que sean renovables y no destruirlos. Duvalier, usted y el colectivo con el que usted trabaja de jóvenes que están intentando llegar a espacios de poder público, están escuchando a 2 personas expertas, el uno desde el área de la investigación, el otro desde el área del emprendimiento, del liderazgo gremial,
que definitivamente el foco de atención es lo local, pero si el foco de atención es lo local, las políticas públicas las van a implementar y a liderar agentes públicos y agentes políticos que estén preparados, que se hayan tomado el trabajo de estudiar y no se dediquen solamente a hacer discursos para la galería, que sean capaces de entender que hay nuevas maneras de ver la vida en sociedad. ¿Cuál es el planteamiento que ustedes tienen? Miren, sobre lo que decía el doctor Oscar y lo que decía el doctor Gustavo, de fondo lo que hay es cuál es el modelo de desarrollo económico que le apostamos como país, que le apostamos aquí en Colombia. Esa es la discusión de fondo para poder decir, le apostamos a un modelo de desarrollo a largo plazo que nos permita obtener unos resultados, digamos, de ejemplo para el mundo, como en algún momento lo hizo Corea. Dijo, nuestro modelo de desarrollo apostarle a la innovación y a la investigación, y hoy tienen la producción y la alta tecnología que desarrolla, cuando antes no era así. Lo mismo caso le pasó a Japón cuando decidió apostarle a la educación y no más a la guerra. Creo que hoy Colombia, digamos, está en un espacio donde tiene esa gran oportunidad, donde está logrando unos acuerdos sobre un conflicto que no nos dejaba pensar en otras cosas, y en ese sentido decir cuál es la ruta que deberíamos llevar. Pero eso es algo que tiene que ser un debate nacional. ¿Por qué? Porque el modelo de desarrollo hoy, y viniendo de 8 años de gobierno donde ha sido cuantitativo, donde el tema era cuánto crece la economía, pero no qué economía crece. Por eso la política era confianza inversionista. Cuánto dinero viene, aterriza, y eso hace que suba el PIB, pero no qué calidad de PIB. ¿Por qué? No se preguntaba qué empleo, qué calidad de empleo se está generando. Un empleo que se genera en las minerías, que no cumplen con todos los estándares, que no hay un fuerte control porque el Ministerio de Ambiente estaba fusionado con el de Minas y Energía. Entonces allí uno dice, no es un buen desarrollo de la economía, no es cualitativo. En investigación y en innovación en Colombia se invierte muy poco, el único es Colciencias, y en las universidades creo que es un poco obsoleto el tema de investigación. La producción académica es muy baja en estos temas. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el modelo de desarrollo? ¿Cuál es la apuesta que este país tiene para lograr unos buenos niveles económicos? En infraestructura estamos súper rezagados, por ejemplo, súper rezagados. El puerto más importante que tenemos tiene una vía de 40 años sin terminarse. Entonces, ¿a qué le estamos apostando? Aquí en Cali tenemos, por ejemplo, para traer al plano local, tenemos unas fuentes hídricas que anhelaría tener cualquier ciudad del mundo, pero desaprovechadas, maltratadas, contaminadas. Acá lo decían, tenemos una cordillera, pero nadie se está pensando en cómo generar energía a partir de los vientos que nos llegan del Pacífico. Uno no escucha esas discusiones ni en el debate político que se da a nivel local, ni tampoco las escucha en la visión al debate nacional. Uno no escucha que estén pensando en La Guajira para hacer esas cosas. Uno no ve esas cosas porque pasa algo. Las coyunturas, los problemas coyunturales, pues permiten que no haya visión y que no salgan esos líderes que proponen una visión a largo plazo. Para mencionar algo sobre la economía azul, este es un tema que no conocía, desconocía por completo. Uno ha leído sobre sostenibilidad y cómo intervenir la actualidad para vivir, para generar vida digna, pero tratando de preservar para las futuras generaciones, digamos. Entonces de allí parte la sostenibilidad. Y aquí hay algo que me pareció muy interesante y es un ejemplo. En las Islas Canarias, es unas islas no tenía formas de generar energía, la compraba, y agua, como era una isla tan pequeña, no generaba agua potable. Pues con base en esto generaron un proyecto de energía eólica y de generación de agua. Pero lo curioso, bueno, listo, el proyecto, la apuesta, la economía, digamos, sostenible allí, pero el proyecto es a 30 años. Yo decía, ahí está el punto. O sea, ¿cómo hacen un proyecto a 30 años donde tienen que pasar varios gobiernos, varias administraciones? Ok, creo que ahí es una apuesta muy dura. El tema, como ven ustedes, amables televidentes, es un tema entre académico, económico y político, pero es un tema de primerísima importancia. Estudiando o leyendo e investigando sobre lo que está diciendo Gunther Pauli, a mí me llama poderosamente la atención una posición que él la tiene rotunda y es afirmativa. ¿Cómo así que hay que negociar TLCs? Porque el mundo está globalizado
y el que no firme TLC, pues como que se salió del molde, se salió de la moda, y firmémoslo, pero no nos preparemos y menos nos desafiemos frente a ello. Y por ejemplos concretos, dice, ¿cómo así que en Colombia se vende carne de cerdo americana que viene en frigoríficos, mucha de ella con meses de ¿cómo se llama?, de conservación, como cerdo, carne de cerdo fresca, porque la industria nacional no hemos sido capaces de proyectarla? ¿Cómo así que la industria avícola nacional va a perder frente a los TLC con los gringos, por ejemplo, porque supuestamente los cuartos traseros y la pechuga de pollo es mejor de los gringos que acá cuando viene en frigoríficos, y mucha de ella igual viene conservada por varios días y meses? Y aquí la industria pasando agua. Con la leche, dice, pero ¿cómo así que la vaca de Colombia no puede dar leche de calidad y no se puede pulverizar, transformar, porque la leche mejor es la leche del norte? Ejemplos tan pequeños, tan simbólicos como esos. Plantea él en sus conferencias el ejemplo de la guadua. Pero ¿cómo así que una gran empresa que aquí todos conocemos, que cultiva bosques de pino y bosques de eucalipto, nos dice que esa es la manera como hacen el bosque sustentable, cuando él dice que está demostrado por muchos científicos que la guadua, sembrar guadua, es la gran fuente de conservación y generación de agua por su capacidad de regulación? Muchos ejemplos. El ají, todos comemos el ají que para darle sabor a la comida. Pues yo, estudiando lo que este señor nos está enseñando, el ají es un gran desinfectante y un gran potabilizador de agua. Eso yo ni tenía idea. Cosas como esas. Sí, exactamente. A mí me sorprende que nosotros los colombianos tengamos que esperar que vengan personas de afuera a decirnos las grandes verdades. Una de las cosas de las cuales los colombianos nos hemos sentido muy orgullosos desde hace mucho tiempo es que nosotros hemos tenido una economía múltiple, que hemos sido capaces de generar autosuficiencia y a muy buenos costos. En Colombia, cuando yo era pequeño, uno salía y veía que en el Valle del Cauca se cultivaban cantidades de cosas: maíz, sorgo, soya, frutales, los que quisiera. Yo me acuerdo que probé todas las frutas habidas y por haber de frutales vallecaucanos y no de otra parte. Lo he visto en documentales. Y ya no. Por ejemplo, para no hablar de la cantidad de sectores económicos, Gustavo, tú que lideras algo así, lo puedes reafirmar. Cantidad de sectores que nos generaban hasta hace poco una autosuficiencia impresionante y envidiada por todos los países vecinos. Y ahora, ¿qué vemos nosotros? Lo que tú estabas, José, conversando hace un momento. Estamos trayendo peces hasta de Vietnam y de especies no muy sanas ni comestibles que se diga. Se trae pollo, se trae cerdo, carne de todas clases de los Estados Unidos. Estamos trayendo frutas, estamos comiendo plátano del Ecuador, estamos trayendo café, estamos trayendo azúcar del Brasil. Entonces, lo que Günther plantea para nosotros, una vez más, como si fuera necesario repetírnoslo, es, hombre, nosotros tenemos que confiar en nuestras capacidades y apostarle a nuestra economía. Este tema de andar entrando en tratados de libre comercio con otras naciones, muy respetable lo que ellos hagan acá, pero nosotros estamos en capacidad de hacerlo igual o mejor. Eso está comprobado por la historia. Entonces, a eso es que se refiere él: dinamizar las economías locales y que le apostemos más a todo lo que se llama productividad, capacitación, desarrollo, mejoramiento continuo, innovación en nuestras fortalezas como país, y dejar de andar pensando en que la solución va a ser en integrarnos en tratados de libre comercio con Corea o con las naciones de no sé dónde. Eso, perdóname, en términos económicos a mí me parece un exabrupto. Sí, ahí hay un gran concepto que es el que yo creo que es un motor de esto, que es la innovación. Si Colombia no invierte innovación, si las universidades, y por lo menos en el Valle que tenemos tantas universidades y buenas y bien calificadas, no invertimos o no profundizamos en que se innove, por lo menos uno no puede creer que la costa pacífica no tenga agua potable.
teniendo el mar enfrente. Candelaria, aquí No, a media hora. pero la costa pacífica enfrente del mar. Tú puedes, hay soluciones ya que potabilizan el agua salada en agua potable. Y eso es ingeniería, eso es innovación. Ah, que son muy costosas, pues hagamos innovación para hacer tecnología más barata. Entonces, en el tema, en la sesión que tuvimos con Gunter Pauli, él había descubierto que el café se puede hacer una fibra para textiles y para calzado. De los mismos alimentos salen materias primas para el sector manufacturero. Y entonces uno veía empresarios como uno de los nuestros, como Rómulo, interesado en el tema, y sé que están trabajando el tema, pero aquí falta mucha innovación y tenemos una gran cantidad de jóvenes, de instituciones y todo eso, donde podemos aprovechar y redireccionar la innovación hacia cómo hacemos que los recursos naturales nos sirvan para alimento, para materia prima de producción de bienes y servicios, pero tendremos que empezar por los servicios públicos. No le cabe a uno en la cabeza que una región tan rica en clima, en microclimas, en suelos, no tenga satisfechos sus servicios públicos. Entonces, creo que ahí un gran esfuerzo que tenemos que hacer a nivel local es estimular la innovación, pero con inversión. Hay muchas políticas del gobierno y muchos programas, pero que no llegan a la base. Ahí es donde los gremios, los jóvenes, las universidades, tenemos que ir por los recursos y bajarlos, y no siempre dejarlos en los programas políticos, porque cuando no vamos por ellos, ni nos enteramos de los programas, ni presionamos para que bajen, pues lo utilizan los políticos en sus campañas, en sus asignaciones de maquinaria, y se quedan ahí nomás. Entonces, es un gran tema en la innovación. Y un ejemplo que me colocaban era la pesca. Nos dicen que por lo menos nosotros tenemos mucha pesca artesanal sobre la bahía, pues sobre la playa, pero no hay pesca industrial. Entonces nos decía un español que en España y Portugal tienen mucha pesca industrial, que los peces en Colombia se mueren de viejos, porque los peces son renovables, los peces nacen y mueren, que hay que ir a aguas profundas, que ya hay hasta 5 técnicas de pesca donde seleccionan el pez joven, el pez de cierta edad, no afecta el suelo marino. Hay 5 técnicas de pescar que ya el buque pesquero te escoge la pesca, te la selecciona, y me dicen, si no los pescas, pues se mueren los peces también se mueren, y se mueren de viejo. En Colombia la comida se muere de viejo, póngale cuidado. Entonces nosotros estamos apoyando un proyecto de pesca industrial, ahí mismo salieron los artesanos, pero ¿cómo así? Hombre, se puede hacer pesca artesanal y pesca industrial. Sí, yo quiero agregar sobre el tema, digamos, de lo que veníamos hablando, del modelo de desarrollo. Yo digo que esa es la apuesta que, digamos, no hemos hecho, y es cuál es nuestra identidad también, digamos, en qué somos fuertes, que decía el doctor Oscar, es en lo local y en lo nacional, en qué somos fuertes, para qué vamos a producir, porque resulta que a veces terminamos produciendo lo mismo que nos está llegando, digamos, y no de la mejor calidad porque es muy artesanal. Entonces ahí es donde uno muchas veces pasa desde lo mínimo, desde las comunas piden un proyecto de emprendimiento, de pequeñas empresas para las madres cabeza de hogar, y quieren hacer lo mismo, todos quieren aprender a hacer escobas, trapeadores, zapatería, y quizás no es ni el fuerte de lo que se está buscando la economía, ni es el fuerte de ellos, y por eso casi siempre terminan en proyectos que fracasan, porque no hay un buen estudio, una buena orientación hacia cuál es la apuesta allí y hacia qué se debe preparar para entrar, digamos, a competir con un producto que le genere, digamos, buenos ingresos. Hay algo muy interesante de este tema de la economía azul que dice el autor, y es el tema del conocimiento, digamos, es la gestión del conocimiento, de lo que tiene la naturaleza, de lo que conocemos de la naturaleza, para a partir de allí generar riqueza. Y en eso creo que hasta tenemos mucho, pero no lo aprovechamos. Nosotros no aprovechamos toda la riqueza natural que tenemos, ni el conocimiento incluso ancestral, para transformarlo por medio de la investigación en formas masivas de producción, de generación de riqueza. Porque, por ejemplo, la guadua que decía el doctor Tejada, alguna vez invitamos al programa Generación, que se da aquí los jueves de 6 a 7, en Montebello están enseñando a trabajar la guadua, una fundación con recursos de cooperación, pero ¿qué pasa? La guadua, aquí no hay la tecnología para trabajarla, quienes la trabajan son los japoneses, nos decían.
Vienen, ellos compran guadua, pero la trabajan son ellos son los que tienen la capacidad de transformar esa materia prima en grandes productos. Y la guadua es un material... Es el acero vegetal. O sea, es impresionante todo lo que nos contan, más allá de todo lo que le aporta en materia ambiental, porque retienen el agua, porque evitan inundaciones, todo ese tema, pero en sí, cuando se transforma para un producto, es impresionante todo lo que pueden hacer, pero nos falta el conocimiento para transformar la materia prima. Si no, pasa que con los TLC ya llega transformada y la compramos súper costoso y nuestra economía no progresa. Yo quisiera pedirle a Oscar, que es condiscípulo y, si me permite, discípulo de Gunther Pauli, que nos aclare una cosa que él también plantea. Él es muy crítico de las consultorías. Él es muy crítico de esos consultores y esas firmas rimbombantes que llegan a decir: señor empresario, usted tiene que hacer un estudio de planeación estratégica, tiene que hacer un análisis de mercado estructural, una cantidad de cosas. Y él dice: mire, el problema es de sentido común. Y pone ejemplos. Empresarios que nacieron chiquitos, que terminaron siendo muy grandes, a quienes les preguntaron: ¿y usted cuando se metió en ese negocio, usted hizo un estudio, un mega estudio, un análisis DOFA, etcétera? Y dijo: no. Si lo hubiera hecho, me habría asustado y ni siquiera habría arrancado. Lo único que yo hice fue observar a mis competidores y les observé las debilidades, y con base en eso comencé a trabajar. Bueno, José, eso es muy respetable. Y nosotros estamos cansados de ver ejemplos aquí nomás, en Cali. Y los vemos pues en las reuniones del grupo multisectorial, que afortunadamente los tenemos y los tenemos muy buenos. Hoy en día la cosa es un poco más complicada, desde luego. Yo como consultor pues tendría natural rechazo a ver eso, porque la consultoría es una profesión que afortunadamente tiene la magia de poder transmitir de un lado a otro el conocimiento y las experiencias. Y aunque yo veo el punto de verdad en lo que dice Gunther, es importante que nosotros formemos una camada de consultores o de expertos o de investigadores como los que le gustan a Duvalier, pero que en todo caso nosotros aprovechemos la tecnología, porque a mí me parece que el gran problema de Colombia, y tú lo estabas señalando, Duvalier, hace un rato, es que nosotros no investigamos, no invertimos mayores recursos en conocer qué está pasando con tecnologías de afuera. Lo que mencionaba hace un momento, Gustavo, el caso de los taiwaneses que han aprendido a hacer ropa a partir de café con fibras reciclables de plástico, específicamente de PET, que llaman. Yo como lo discutíamos acá la última vez que Gunther vino, es una vergüenza para Colombia. Es decir, nosotros decimos que somos una potencia cafetera y hemos tenido una historia cafetera pues que está suficientemente documentada, todo el mundo sabe de eso, pero que hoy en día vamos en franca caída. Aquí llegan consultores extranjeros y nos dicen, ayer salió, o hoy en la prensa nacional, de que el problema del sector cafetero es que no tiene competitividad. No sé cuántos miles le habrán pagado a una persona para que nos diga una cosa que conocemos hace rato. Nosotros éramos la segunda potencia en café hace unos 10, 15 años, y resulta que hoy ya somos como la cuarta y la quinta. Hay países que pagan 4, 5 y 6 y 10 dólares la libra de cafés especializados, y a nosotros nos pagan menos de $1. Es decir, nuestro café está desprestigiado, nuestro café no es preferido. Cada vez nos encontramos más frecuentemente que nosotros no llegamos a los volúmenes que tuvimos hace años. Entonces, ¿cómo es posible que la economía cafetera, que ha sido la base colombiana por tantos años, nosotros la hayamos abandonado y estemos hoy en día en un espectáculo tan desolador? Y vienen ahora los taiwaneses a demostrarnos que con la molécula de la cafeína se hace una cantidad de cosas maravillosas, como por ejemplo ropa deportiva, ropa que incluso se arma en este país, porque hay una compañía en Cali que hace la ropa con esta tela que viene de Taiwán para hacer confecciones de alta calidad. Tenemos nuestro granito de arena ahí para una parte del negocio, pero nosotros podíamos, para no hablar del tema específicamente de la tela, aprovechar inmensamente la cafeína de nuestro café. Cuando uno hace un análisis de aprovechamiento del café, resulta que cuando uno se toma la tacita de café como nos lo acabamos de tomar nosotros aquí, está muy bueno entre otras cosas,
No le hago propaganda a la marca porque todavía no me están pagando publicidad. Bueno, pero cuando uno se toma el café, resulta que en términos de aprovechamiento se está utilizando únicamente el 0.2% de toda la masa del café, incluyendo el cafeto. 0.2, ni siquiera el 1%. Ni siquiera el 1%, la quinta parte del 1%. ¿Eso qué nos dice a nosotros? Nos dice sencillamente, en términos de oportunidades, que hay un 99.8% de biomasa aprovechable para 1.500 usos diferentes que todavía nosotros, por física e ignorancia y además por pereza, porque hemos tenido en la Federación de Cafeteros los recursos, el dinero, los cerebros, tenemos instituciones de investigación y desarrollo a partir de la Federación de Cafeteros, no una y no varias, y que seguimos probando simplemente con variedades de café, que la variedad arábiga que tenemos que traer de no sé dónde, porque ni siquiera la generamos aquí, no tenemos ni siquiera esa cuestión. Y ese es un pequeño ejemplo de la cantidad de ventajas competitivas que nosotros tenemos, partiendo del café. Yo creo que es que como nos cuesta, la economía nuestra le cuesta mucho asumir riesgos. Asumir el riesgo de innovar, de salir de lo tradicional, el tema de lo seguro. Es que esto ya lo conozco, así esté ganando menos, pero pues todo tiene su auge y vivimos como de una nostalgia del auge pasado y nos cuesta salirnos y meternos a nuevos mercados, a explorar nuevas, digamos, nuevas formas de producir, de generar otro tipo de productos. Para mí hay una crisis institucional. El café, yo me quedo aterrado. Si uno viaja en Avianca, le dicen, ¿quiere un delicioso café brasilero? Y viajo en LAN, pues Avianca ya es brasilero, antes uno Avianca todavía lo siente como colombiano, ¿no? Y viajo en LAN y me dicen, ¿quiere un delicioso café Juan Valdés? Entonces me siento mejor tratado en LAN que en Avianca por el tema del nacionalismo. Pero en este tema del ejemplo del café, es que no hemos desarrollado subproductos a través de productos que fueron exitosos. Y nos quedamos con el producto principal desperdiciando gran parte de esa materia prima y los otros países sí vieron eso. Entonces ese es el tema de innovación, de creatividad, de investigación. Las universidades, las empresas, los centros de pensamiento, las agremiaciones, para mí están en crisis porque no evolucionaron como evolucionó el mundo y ya nos alcanzó el mundo. Hay países que son más productivos y más competitivos sin generar la materia prima y no transformándola, que son muy pequeños en Europa y ni la producen, ni cogen nuestra materia prima, la nuestra, y la transforman y ahora son potencias mundiales. Entonces, y lo que sucedía con la guadua también, nosotros decimos, el eje cafetero siempre lo hemos visto como un gran potencial en el tema de guadua, y he visto proyectos pasar con el tema de guadua en construcción, en muebles, en un poco de cosas, pero no hay el apoyo. Pero también ha sido un tema de que los colombianos nos quedamos esperando a que la oficina del gobierno nos llegue a la casa a decirnos cómo hacerlo. Nosotros no podemos, el gobierno es un pésimo ejecutor, es la gran conclusión. El gobierno tiene que ser un facilitador. El gobierno coloca las políticas, coloca el dinero, pero a los empresarios, a los gremios, a las instituciones le toca ir por eso. Le toca ir por eso. Esa es mi conclusión, porque nosotros no nos podemos esperar a que el gobierno venga y nos solucione. No, nos hemos quedado esperando, criticando al gobierno, que el gobierno que abre las puertas, que el gobierno no ejecuta, que en el gobierno hay corrupción, que el gobierno le gasta la plata. En el sector privado también. Sí, por eso. Pero las instituciones, las universidades, los gremios, los centros de pensamiento, los gremios, como decía ahora Oscar, el gremio cafetero, que ha sido representativo, que mueve billones y billones, porque también maneja el tema de subsidio, no ha sido agresivo en desarrollar todo esto y en hacer que se innove. Entonces también tenemos gran culpa, y no quedarnos solo quejando, echándole la culpa al gobierno. Les quiero sugerir a ustedes que en esta última parte del programa abramos otra ventana y miremos dos hechos prácticos que están pasando hoy, o bueno, tres. El primero, las famosas regalías. Las regalías se han vuelto una verdadera oda al despilfarro, una verdadera oda a la politiquería de más mal olor posible en muchas regiones del país.
y no entiende uno cómo un país que sus regalías están saliendo de lo poquitico que le está quedando de la explotación mineroenergética, que es temporal, de no más de 10 años, está desaprovechando por miopía de los políticos y de los agentes públicos involucrados y de los agentes privados, como usted lo dice, Duvalier, que están jalando la cobija para su lado sin importarles si eso es o no estratégico, y vamos a perder este cuarto de hora. Segundo, la negociación de paz. Se habla de los territorios campesinos, ¿cómo se llama? Las zonas de reserva campesina, se habla de reformular la economía del campo, pero son generalidades. Uno no encuentra ni en los líderes de la guerrilla, ni tampoco en líderes de la sociedad civil, ni en líderes empresariales, propuestas concretas que le digan al país, miren, vamos a hacer una vocación más allá de los escándalos de la altillanura de los llanos, por la cantidad de tierras compradas, pero la palmicultura y esas cosas, no hay ninguna propuesta estratégica sobre la mesa. Y en tercer lugar, yo quisiera pedirle a Óscar que nos precise un punto, y es lo que Gunther Pauli habla de la seguridad alimentaria con base en el cultivo y el consumo de los hongos alimenticios, que tampoco se explota en nuestros países. Esos son 3 temas que les dejo como para que redondeemos. Yo quiero referirme al tema de las regalías y un poco lo que decía Gustavo. Es que para mí el tema sí es político. O sea, para mí el tema sí es de la clase política que tenemos y quiénes dirigen el Estado. Quiénes dirigen el Estado, porque es que allí es donde están las reglas de juego para la sociedad, para las instituciones privadas y para las instituciones públicas y su relación con la sociedad. ¿Quién confía en quién y quién no confía en nadie, como pasa acá? ¿En qué se hace con la plata de la regalía o qué no se hace? En cómo yo me relaciono, si es en la manera del chantaje, de cómo vamos, o si yo beneficio unos sectores específicos o genero reglas de juego y garantías para toda la sociedad. Ejemplo, ¿por qué en el Valle pudieron con el etanol, este combustible que le dan el aditivo, con la caña de azúcar, sí lo pudieron hacer, hicieron el gran negocio y están ganando muchísimo, pero mucho es mucho? Pero nada más, solo se benefició ese sector y el Estado, incluso en el gobierno Uribe, le apostó a ese sector y uno no ve que hayan otras experiencias donde le haya apostado así de fuerte. Además de eso, ¿por qué si en el Valle estamos inundados de caña, va a pasar lo mismo que con el café? Uno no ve que haya unas grandes investigaciones de los cañeros apostándole a esto, que le estén apostando, mire, la caña en algún momento le va a pasar lo del café, en Brasil esto es una potencia y acá tenemos que ir a la par del orden, investigando, innovando y ver qué otros productos podemos sacar con los residuos de la caña, que deben de ser toneladas y pueden servir para muchas cosas. Pero además de eso, digo que es político, porque si quienes están con los recursos públicos, recursos de todos, que pueden ser muchos, pueden ser pocos, no tienen la visión y la claridad para apostarle unas líneas estratégicas de desarrollo, pues no va a pasar nada. Si con los recursos de regalía, que hoy no he escuchado el primer gran proyecto, además que hubo una gran confrontación entre la administración municipal y la gobernación por unos recursos del contrato plan, para ver en qué se invertían, ni siquiera hay un acuerdo en ver qué es lo que más nos beneficia, hay un acuerdo en ver hacia dónde podemos invertir toda esa cantidad de recursos, vías terciarias, un plan frutícola, puras cosas para generar clientela, satisfacciones en algunos ciudadanos, de corto plazo, para ver después qué sacan electoralmente. Espérate, démosle la... Pues mira, con relación a lo que promueve la economía azul, nosotros en el laboratorio hemos echado el guante al aire, como se dice. Hemos propuesto que nosotros miremos con mucho más atención el tema de la guagua, porque el tema de la guagua está comprobado desde hace mucho tiempo que nos puede dar grandes oportunidades. Muchos de los líderes del sector azucarero me han planteado personalmente que el gran problema que tiene el sector no es ni siquiera un problema de mercados hoy en día, aunque el sector azucarero está amenazado por una cantidad de mercados emergentes que están surgiendo en el azúcar, hay nomás en el vecindario, para no hablar ni de China, ni de India o Australia, que también son grandes productores y cada vez más competitivos con nosotros, sino el tema del agua, del acuífero,
por no hablar ni del agua de los ríos y de las fuentes, las fuentes naturales que tenemos de agua. Y ese es un tema que la guagua puede ayudar a resolver, es un tema que está sobre la mesa, por las muchas aplicaciones que tiene. El segundo tema, nosotros debemos pasar de una sucroquímica, que es lo que estamos aprovechando, y yo diría que muy bien en el departamento. Por el momento tenemos un sector desarrollado, un sector que es ejemplo en muchos lugares de desarrollo agroindustrial, que es el clúster de la caña de azúcar. Eso es absolutamente pues envidiable en muchos lugares. Hombre, qué bueno que haya más clústeres, que emulemos lo que hemos sido capaces de hacer los vallecaucanos con la caña de azúcar. No ataquemos el sector, apoyémoslo y instémoslos a ellos a que nos enseñen, a que otros sectores tengan ese mismo vigor y esa misma disciplina que han tenido ellos para hacer un negocio tan productivo. Pero debemos pasar de la sucroquímica, la química del azúcar, a una química mayor, ¿no?, que llamamos la bioquímica, el aprovechamiento de la biomasa. Y ahora que tú estabas hablando de eso, es que nosotros tenemos que partir de esquemas diferentes. Sí, frutas, podemos hacer cantidades de aprovechamiento de frutas. Ya por fin están emergiendo algunas entidades importantes en materia de frutas y hay buenas perspectivas allí. Estamos apostándole a la piña, estamos apostándole a la guayaba, al mango, incluso estamos apoyándole a algunas variedades exóticas que ni recuerdo en este momento cuáles son. El cacao, a ver si los suizos nos dan la mano y nos enseñan cómo hacer un buen chocolate y que se venda bien en el mercado. Pero hay otras más exóticas como las que tú, José, estabas mencionando, que es el caso de las setas. No me gusta a mí llamarle mucho hongos porque después me los confunden con esos otros hongos. Por el LSD y esas cosas. De la universidad. Sí. Ah, ahí sí se acuerdan, ¿no? Bueno, resulta que las setas, que son los hongos comestibles, tienen cantidades de propiedades alimentarias. Fuentes de proteína como las setas quizá tenga el huevo o tenga las algas, la espirulina, por ejemplo. Y eso es una fuente relativamente sencilla de producción de alimentos para dejar esos índices tan vergonzantes de malnutrición que tenemos nosotros en el departamento y en el país. Esa es una, los hongos o setas que podríamos hacer a escala tradicional o doméstica hasta escalas industriales, porque hay una serie de casos de la economía azul precisamente en países como Bosnia, en países como un país africano que en este momento se me olvida cuál es, donde hay desarrollos importantes de setas. En la China, en el Oriente, se consumen setas desde hace miles de años y son mercados que demandan enormes cantidades de setas. Nosotros podríamos con lujo producir, porque tenemos más de 200 variedades de setas, solo que ni siquiera las tenemos clasificadas. Y el otro tema que tenemos, ya lo mencioné, es el tema de la espirulina, que es una alga. Esa alga nos puede dar a nosotros cantidades de aplicaciones y es tan sencillo como ponernos a hacer los estanques. Tenemos la gente que sabe hacerlo. Comen CO2, come lo que exudan los carros y las empresas como gran desperdicio para el aire. Entonces ahí hay un ejemplo que se ha hecho, por ejemplo, en el Brasil con gran éxito, como parte del programa alimentario del presidente Lula de Fome Cero. Fueron galletas de alimentos de espirulina para mejorar el índice de nutrición de la población. Entonces a nosotros lo que nos sobran es ejemplos, lo que nos faltan es ganas y la ejecución de proyectos. Gustavo. A ver, pues empatando con el tema de Oscar de seguridad alimentaria y ahora que viene el posconflicto, que José Alberto decía algo, y todo el tema de reasignación de tierra y el desarrollo rural y del campo, uno sí quiere ver otra vez que esos campesinos que no les gusta la ciudad, que vinieron fue desplazados, que viven felices allá por el tema del medio ambiente y todo eso, tenga en su casa su granjita de pan coger, haya seguridad alimentaria y lo que les sobre, organizar cooperativas. Ellos no saben comercializar, ellos saben producir. Y vayan sociedades agrícolas de transformación, sí, ya existen. Y que sean asociados y que ellos simplemente vayan y le recojan allá, que tengan las vías para sacar ese producto y también tengan un ingreso monetario. Solucionan su problema alimenticio y producen alimento para los demás. Pero y en eso tenemos que mirar la sociedad y enterarnos
cuál es el acuerdo del desarrollo agrícola, del campo y no quedarnos. ¿Cuántos de nosotros estamos interviniendo en lo que se está negociando en La Habana? Y estamos negociándonos a que haya un fusil o no fusil. ¿Cuánto vamos a intervenir cuando presenten ese gran pacto acá y nos leemos qué es lo que están acordando? Después es que nos hemos vuelto muy contestatarios. Yo no estoy del lado total del gobierno y sé que hay corrupción, sé que hay un poco de transformar, pero es que el gobierno lo elegimos nosotros. El gobierno, nosotros tenemos capacidad de veeduría y de control y no los ejercemos. Entonces, aparte de estar diciendo que no funciona, ¿qué estamos haciendo para que no funcione, para que funcione? Lo otro, lo de regalías, a mí me parece, el gran objetivo de la regalía me parece muy sano, porque es coger las regalías de unos pocos departamentos que son los productores, que se las repartían y en esos departamentos no hay ni desarrollo ni servicios públicos, que uno nos explica con tanta cantidad de dinero cómo esos departamentos no son realmente líderes en todos estos recursos por el ingreso, y es repartirlo en todo el país para que desarrolle apuestas productivas y se vuelva el país más competitivo. Es coger esa riqueza de unos pocos sectores y repartirlo en el país para que inviertan bien. Si dejamos que eso se vuelva politiquería y corrupción, lo estamos dejando los ciudadanos, pero el objetivo es bueno, repartamos la riqueza en todo el país. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, los gremios, las instituciones, los empresarios, los tanques de pensamiento, en presentar proyectos? Y si los proyectos hay una maquinación política que estamos haciendo en los organismos de control, ¿por qué no creamos una veeduría que lo puede crear cualquier ciudadano para el proyecto que presenté? Y protesto y vigilo y miro y no dejo que el político haga su juego de intereses ahí de mermelada política. Pero las regalías están llegando a todos los departamentos, están los presupuestos, pero nosotros no nos podemos esperar a que el político nos lo traiga, que si presentamos el proyecto y lo presentamos bien y nos está moviendo, creemos la veeduría. Pidamos, hagamos los derechos de petición, leámonos la Constitución a ver a qué nosotros tenemos derecho como ciudadanos y no nos quedemos quejándonos sin hacer valer nuestros derechos. Lo de la caña, sí, es un clúster ejemplo. Hay como 150 subproductos que se pueden sacar de la caña y creo que solo se han desarrollado como 16. Eso es lo que... Sí, pero Duvalier, que estamos haciendo las universidades, los grupos de innovación y de emprendimiento, mirando cómo aprovechamos ese clúster para sacarle más subproductos. No esperemos que Azocaña solo lo saque. Pero es que nos quedamos, si yo estoy en Azocaño y soy un gran productor de caña y lo que han hecho los cañeros es coger la tierra y decirle al campesino no produzca otra cosa, yo le pago un alquiler por esa vaina. Pero si no hay más innovación en aprovechar la tierra en otras cosas, pues ¿qué hace el campesino que no tiene más? No, pues explótela y págueme mi plata mensual y con eso sobrevivo. Pero lo que no hay es innovación y a veces se lo dejamos a los grandes empresarios y los pequeños nos tenemos que organizar para crear sus productos y encadenamientos productivos para eso. Sí, yo hacía referencia era a eso, cómo se aprovecha lo que tenemos no solo en 1, 2 o 4 productos, sino en todas las ventajas de lo que habla pues hoy el tema que es la economía de Zulia, cómo aprovechar al máximo todos los residuos y eso se vuelven en nuevos productos. Hay algo que vi y que no hemos mencionado sobre la economía azul y hay incluso algo en lo que nosotros creemos mucho y es en la apuesta a la infancia, la primera infancia y cómo en ellos poder implantar otro chip. Las famosas fábulas de Claro, Gunther Pauli. incluso hace poco en un foro de líderes y emprendedores en la U que hace la revista Semana en Bogotá, entonces al final la conferencia fue de este colombo japonés que tiene una conferencia y entonces era muy emocionante porque no dio la misma que siempre, trató de meter en otros elementos y básicamente él dice, miren, los colombianos son mucho, pero de lejos más inteligentes, más atrevidos que los japoneses. Allá lo que tienen es que son muy disciplinados, pero mucho. O sea, usted le dice haga esto, lo hace, no le pregunta por qué, jamás, no se pregunta si sirve o no, él lo hace. Pero además hay algo muy interesante, era la disciplina y la orientación. O sea, saben para dónde van, allá tienen claro qué quieren, entonces quienes toman las decisiones pues tienen claro cuál es la orientación. Él decía, usted no puede ir para la costa y arrancar para Pasto, usted tiene que ir para la costa y ver cuál es el camino que va a hacer para llegar allá. Por eso tenemos que decir cuál es el país que queremos, qué desarrollo económico queremos, cómo el proceso de paz que se está dando y el posconflicto se inserta allí en esas nuevas realidades, ese nuevo contexto y
cómo las nuevas generaciones, desde el presente, estamos transformando desde el modelo de educación para que se piensen y se adapten a esa economía que nosotros queremos promover. En este momento en el Valle están tratando de definir de 22 sectores competitivos cómo pasar a 5 prioritarios. Pero ¿cómo están participando las universidades ahí? ¿Cómo están participando los gremios en esas decisiones? Hay un grupo trabajando en la Comisión Regional de Competitividad priorizando eso, que eso lo debimos tener claro hace 10, 15, 20 años. Eso es claro. Estamos en desventaja competitiva con otras regiones. Eso es claro. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para saber si el Valle prioriza 5 sectores o 8 o 10? Hay que intervenir, lo están definiendo en este momento. Tenemos que estar vigilantes y tenemos que levantar la mano y autoincluirnos, porque por politiquería nos incluye a todos los actores y después decimos, pero ¿cómo definen estos y estos no y estos sí? Yo creo que... Y lo otro, creo que un gran factor de competitividad es el acceso a los recursos, al capital de trabajo. La micro y pequeña empresa, que es el 99% de este país del tejido empresarial, no tiene acceso fácil al crédito. Los bancos de primer piso le prestan es al que puede soportar una garantía y todo eso, y por eso la micro se ve, tiene los intereses más altos por el riesgo y se ve al gota a gota y todo eso, y gran parte que se le está transmitiendo ya al Ministerio de Comercio es que el sistema financiero para apoyar el capital de trabajo, los microempresarios no tienen capital de trabajo para tecnificarse, para buenas prácticas, para mejorar, para ser competitivos, y si no hay ese capital de trabajo, no vamos a poder sacar el tejido empresarial adelante. Bueno, nosotros tenemos que poner la casa en orden. El primer tema aquí es generar conciencia, porque una de las cosas que para nosotros es absolutamente increíble, ¿no? Una persona como Gunther, extranjero, y todas estas cuestiones nos dicen, cuando uno da una mirada, bueno, él se ha referido al Valle del Cauca cuando ha venido aquí, pero sé que es lo mismo para Colombia. Cuando uno da una mirada a este país tan privilegiado, con tantas cosas, con tantas oportunidades y con tantos recursos naturales, la pregunta es, ¿cómo se las ingenian ustedes para tener pobreza? Esa es una pregunta recalcitrante que lo hace a uno realmente avergonzar. Esa es una pregunta que nosotros creo que tenemos en el fondo hoy en día la respuesta. A mí me parece que a nosotros nos ha faltado mucho liderazgo, nos ha faltado mucha transparencia, nos ha faltado mucha veeduría de lo que hacen algunos estamentos públicos y privados. Yo estoy contigo, Duvalier, con la riqueza, porque es increíble el coeficiente de Gini que maneja Colombia y que no quiero ni saber cuánto maneja el Valle del Cauca, que es uno de los más altos del planeta, y cuando digo alto no es bueno, ¿no? Por el contrario, es de los peores. El único que nos gana a nosotros en coeficiente de Gini en América Latina, creo yo, espero estar bien informado, es Haití. Así es. En distribución de riqueza somos malos, entonces hay que distribuir las oportunidades entre la gente. Eso es lo que tenemos que mirar. Liderazgo, transparencia, visión y decisión, o sea, Muy bien, amables de clientes, el tiempo se nos acabó. Recuerden que este programa es un aperitivo, por eso lo hacemos a esta hora, para que ahora pase a desayunar informándose, a desayunar pensando, a desayunar tomando decisiones para participar en la vida colectiva, en el bien común. Yo cierro con la última frase que repite Oscar de Gunther Pauli. ¿Cómo nos las ingeniamos para tener tanta pobreza? Es que no somos un país pobre. Olvidémonos de ese discurso tonto, de ese discurso manipulador. Colombia no es un país pobre, pero nuestra estructura organizacional y nuestra estructura mental, desgraciadamente en mucho, está plagada de pobreza, pobreza de ánimo, pobreza de decisión, pobreza de información, pobreza de capacidad de trabajar en equipo, de jalonar la carreta en la misma dirección. Y si no lo hacemos, si usted no se levanta del desayuno ahora a pensar en el país, en la región y en la ciudad, créame que mañana no solo nadie va a pensar en usted, sino que usted no va a alcanzar a darse cuenta en qué momento está ahogado o ahogada. Hay que trabajar por el bien común, no hay otra alternativa. Buenos días.